estáis? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. El día de hoy os tengo preparado un tema muy guay sobre la equivalencia y homologación de títulos universitarios en España. No sin antes quiero precisar algo importante. Tratándose de extranjeros, para poder realizar ese tipo de trámites administrativos, pues tienen que tener toda la documentación en regla. Ahora sí, empezamos. ¿Qué es una equivalencia? Pues mira, es el reconocimiento oficial de la formación superada para la obtención de un título. A continuación, os voy a leer los requisitos que en este caso nos exige el Ministerio de Educación para poder efectuar la equivalencia. Solicitud. Nos pide el documento de identidad y nacionalidad del solicitante. En caso de los ciudadanos españoles, la fotocopia compulsada del DNI o autorización para verificar los datos de identidad. También son válidos, nos dicen, el DNI o el NIF español. En el caso de extranjeros, pues el NIE de residentes o DNI también, pues si tuviera. Copia compulsada del título, cuya equivalencia se solicita, o certificación acreditativa de su expedición y con traducción oficial si procede. En el caso de que, por ejemplo, vengas de otro país cuyo idioma oficial no sea el español. La copia compulsada de la certificación académica de calificaciones de los estudios realizados por el solicitante ante la obtención del título, en la que otros extremos consten la duración oficial en años académicos y en número de horas lectivas totales del plan de estudios, asignaturas cursadas y las cargas horarias esquematizadas de cada una de ellas, que corresponden entre sí, y además pues con una traducción oficial si procede. Al tema del pago por las tasas correspondiente a la equivalencia, hay que descargar un modelo 790-079. El pago que hay que realizar en 2020 es de 163,22 euros. A continuación os voy a leer los requisitos de la documentación exigible. Todos los originales de los documentos que se aporten en este procedimiento deberán ser oficiales y expedidos por las autoridades competentes para ello, legalizados de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país del que se trate, legalización diplomática, Ministerio de Educación, Asuntos Exteriores y Consulado de España, el apostilla, en este caso por La Haya, o exentos para los países de la Unión Europea. Con traducción oficial también precisa si procede. Ahora, la compulsa de las fotocopias de la documentación a presentar en este caso lo podemos realizar en el registro del Ministerio de Educación, en las delegaciones o subdelegaciones de embajadas o consulado de España o en un notario habilitado en España. El lugar de entrega de la documentación lo podemos efectuar en este caso en la calle Los Madrazo 15, Plaza del Rey 1 o en el Paseo de la Castellana 162. En relación al tema de las resoluciones o al plazo de la resolución de equivalencia en el tiempo de entrega, se toma entre 14 a 16 meses aproximadamente. A continuación os voy a leer las carreras reguladas en España para poder hacer la equivalencia. Vamos a empezar por el área de artes y humanidades. Pues precisa artes, humanidades e idiomas. Ciencias sociales y jurídicas. Programas y certificaciones básicas. Alfabetización y aritmética elemental. Competencias personales y de desarrollo. Educación. Ciencias sociales y del comportamiento. Periodismo e información. Educación comercial y administración. Ciencias jurídicas, servicios personales, servicios de higiene y salud ocupacional, servicios de seguridad, servicios de transporte. Vale, pasamos al área de ciencias. Pues mira, ciencias biológicas y afines, medio ambiente, ciencias físicas, químicas y geológicas, matemáticas y estadísticas. Ahora, en relación al área de ingenierías y arquitectura, pues las carreras afines como por ejemplo tecnología de información y comunicaciones, industria, producción, industria e ingeniería y profesiones afines, arquitectura y construcción, agricultura, silvicultura, pesca. Y por último, no podemos dejar de lado pues
en este caso las facultades en relación a las ciencias de la salud, tales como veterinaria, salud y bienestar. Como veis, son las carreras reguladas para poder efectuar en este caso el trámite de la equivalencia de un título universitario en España. Y el modelo es esta, como veis. Esta es la solicitud de equivalencia de título universitario. Lo interesante, esta solicitud también es precisa que, por ejemplo, te lo puede solicitar o tramitar tu expediente de equivalencia. Es un asesor, en este caso, un gestor o un abogado, en el cual pues también tiene que precisar los datos de esa persona, dirección, domicilio y demás. Y por último, en la parte posterior de dicha solicitud, precisa pues la documentación que vas a adjuntar. Como veis, es un trámite, se trata de toda, en este caso, documentación a presentar, pues tampoco no es nada fácil, pero hay que tener mucha paciencia y sobre todo pues hay que realizarlo tal como nos piden para que no damos tiempo y tampoco damos dinero en el tema de apostillas o en el tema de legalización de documentos. A continuación, entonces, pasamos al tema de la homologación. ¿Qué es la homologación? Pues es el proceso a través del cual pues una autoridad administrativa o judicial reconoce y otorga un certificado por el cumplimiento de las normas. Bueno, a continuación os voy a leer los requisitos para poder tramitar la homologación, solicitud de homologación en España. Copia compulsada de la identidad o nacionalidad del solicitante para ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del DNI o autorización para verificar los datos de identidad. Igual precisa que son válidos el DNI, el NIF español y en el caso de extranjeros pues el NIE de residentes o el DNI. Copia compulsada del título cuya homologación se solicita o de la certificación acreditativa de su expedición y en su caso de la correspondiente traducción oficial. Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante para la obtención del título en la que consten, en otros extremos, la duración oficial en años académicos del plan de estudios seguidos, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas, y en su caso, de la correspondiente traducción oficial, acreditación del pago, el modelo del pago de la tasa, que es 790-079, y en este caso, la tasa para la homologación de títulos universitarios, pues está en 384,26 euros. La acreditación de la competencia lingüística necesaria para el ejercicio de España de la correspondiente profesión regulada, nivel avanzado B2 de Escuela Oficial de Idiomas para Medicina y otros sanitarios antiguos, certificado de ejercicio legal de la profesión reciente. Pasamos ahora al tema de requisitos de la documentación exigible. Mismos exigidos para poder tramitar pues la equivalencia. Al plazo de la resolución de homologación toma entre 2 años y 2 años y medio aproximadamente. Si demora un poco más, como veis, en relación a la equivalencia. Tratándose de una homologación es mucho más complejo. A continuación os voy a ir explicando para que más o menos se den cuenta de qué tan complejo es la homologación. A continuación os voy a leer las carreras reguladas en España para poder hacer la homologación de un título universitario. Pues lo divide en este caso por 3 grados, ¿vale? Grado habilitante, grado específico y grado genérico. Pues mira, empezamos por el grado habilitante. Carreras como por ejemplo arquitectura técnica, dentista, dietista, nutricionista, enfermero, farmacéutico, fisioterapeuta, maestro en educación infantil, maestro en educación primaria, médico, podólogo, terapeuta ocupacional, veterinario, ingeniero técnico aeronáutico, ingeniero técnico agrícola, ingeniero técnico de minas, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero técnico de telecomunicaciones, ingeniero técnico en topografía, ingeniero técnico en forestal, ingeniero técnico industrial y por último ingeniero técnico naval, todos en relación al grado habilitante. Ahora pasamos al grado específico más máster habilitante. A continuación yo les voy a explicar en qué consiste un grado específico con máster habilitante. Las carreras como por ejemplo abogado, arquitecto, procurador de tribunales,
o psicólogo general sanitario. En esta área alude, por ejemplo, a estas profesiones que necesariamente tienen que hacer un máster para poder homologar al 100% la carrera. De ahí que le llaman un máster habilitante. Y en el tercer grupo, que es el grado genérico más máster habilitante también, cuidado, pues mira las carreras como por ejemplo ingeniero aeronáutico, ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de minas, ingeniero de montes, ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero industrial, ingeniero naval y oceánico, profesor de bachillerato e enseñanzas de idiomas. Como veis, son los tres grupos, una de determinadas carreras profesionales, pero claro, una independientemente de otras, ¿vale? Por ejemplo, en el grado habilitante, pues son carreras, ¿no? Por así decirlo, y los cuales no te exigen un máster habilitante, sino pues lo puedes hacer una equivalencia y puedes trabajar posteriormente y pues eso, hacer una colegiatura y puedes ejercer tu profesión en territorio español. Pero tratándose de carreras ya que tiene o están en selección, en este caso en grados específicos o en grados genéricos, tienen un máster habilitante para poder homologar la carrera al 100%. El modelo de la solicitud de homologación es este, mira, como veis, ¿vale? El tiempo de espera, como les estuve indicando, para obtener la resolución de homologación de un título universitario está entre 2 años a 2 años y medio aproximadamente. Por lo cual os pido que tengan mucha paciencia, sean muy responsables sobre todo en el tema de adjuntar todos los documentos, todos los requisitos que les pidan y sobre todo responsables en el tema del pago de tasas. Al final se darán cuenta de que el tiempo de espera pues valió la pena porque van a lograr al final homologar su carrera. ¿Cómo me preguntarás, Julius, qué sigue? Ya tengo la carrera homologada al 100%, ya puedo trabajar en mi carrera en España, o cómo, ¿qué es lo que sigue? Pues mira, lo que sigue es la colegiación. Y en este caso voy a precisar los requisitos para poder colegiarte como abogado. Los de acceso a la abogacía son los siguientes. Son 4 modalidades. La primera es la colegiación a título personal de nuevo ejercicio, es decir, que pues nos vamos a colegiar por primera vez. La segunda modalidad es la colegiación por ejercicio profesional, es decir, por cuenta ajena. La tercera modalidad es a los que deseen colegiarse, ¿vale? Pero que no tienen la intención de ejercer la carrera inmediatamente. Por último, la cuarta modalidad es en el caso de reincorporaciones, por ejemplo, para reanudar el ejercicio de la actividad interrumpido por causas excepcionales. Los requisitos para las 3 primeras modalidades son los siguientes. Titulación. Ha de ser acreditada mediante documento oficial de la facultad, donde conste haber completado los estudios y asimismo haber efectuado el pago de tasas correspondientes. En caso de haber terminado la carrera más de 2 años, pues habrá de aportar pues la acreditación oficial del título profesional de abogado. Instancia es el documento debe estar firmado por el decano del colegio de abogados solicitando pues la admisión a ingreso. Además tenemos que presentar los siguientes documentos, como por ejemplo la acreditación del pago de la cuota colegial, la fotocopia del DNI o NIE, foto tamaño carnet de protección de datos, la certificación de nueva incorporación expedido por el Consejo General de la Abogacía Española, los certificados de antecedentes penales y por último el certificado médico. Uno de los requisitos para el ejercicio por cuenta propia, es decir, pues que el profesional en este caso desee aperturar o abrir un despacho legal. Para ello pues hay que cumplir determinados requerimientos fiscales para poder desarrollar la actividad económica profesional, tales como por ejemplo la inscripción en la mutualidad o en el RETA. Que se efectuará el pago en alguna de las 2 modalidades. Para la mutualidad de la abogacía deberás aportar la copia del DNI o algún documento que acredite pues que eres el titular de determinada cuenta bancaria para poder facilitar el pago de tasas. En el caso RETA deberás aportar el documento que acredita tu afiliación al régimen general de trabajadores autónomos. Asimismo deberás acreditar tu alta en el registro de impuestos de actividades económicas, presentando la copia de los impresos para acreditar tu inscripción, la suscripción de póliza de seguros de incapacidad temporal,
la declaratoria de salud, es decir, pues una declaración firmada en la que conste que no padeces ninguna enfermedad incapacitante para que puedas ejercer dicha profesión. Requisitos para el ejercicio de la abogacía por cuenta ajena son los siguientes: los datos de la empresa, la declaración jurada, el certificado de la empresa, que es muy importante, el solicitud de seguro de incapacidad temporal y el certificado de salud. Como veis, son muchos documentos y muchos requisitos que nos piden para poder, en este caso, homologar la carrera al 100% en España y trabajar pues en nuestra carrera. Ánimo, todo es posible. Insisto, que sean muy responsables en el tema de presentar toda la documentación y sobre todo sean responsables en el tema de pago de tasas correspondientes. No olvidéis, estoy en YouTube como Julius Top, suscríbete, dale like y comparte el vídeo. Adiós.